Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí empieza una nueva opinión. Yo soy Carlos Rivera Ruiz y para mí es un gusto saludarlos. Hoy es 17 de septiembre y son las 7:30 de la noche en punto de este martes. Los saludo desde el set principal de Canal Cartagena, ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad, en la calle del Arsenal. Conversaremos sobre un tema muy importante y es cómo estamos construyendo paz desde los territorios. Y para conversar, para analizar sobre este importante tema que marca la agenda del país y de la ciudad, por supuesto, teniendo en cuenta además que la semana pasada se celebró la Semana por la Paz, está con nosotros en primera instancia la señora Nelcy Ariza Muñoz. Ella es miembro de la Fundación Funsared, además es docente, licenciada, es defensora de derechos humanos, es una líder social incansable de este territorio, el nuestro, Cartagena, y por supuesto de zonas cercanas del departamento de Bolívar e incluso también trabaja en el territorio nacional. Doña Nelcy, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta opinión. A ti, Carlos, muchas gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias. También está con nosotros el señor Arturo Sea Solano. Él es el actual director de la Comisión de la Verdad en el capítulo Caribe. Por supuesto, ha tenido durante toda su vasta experiencia gran influencia en el territorio, trabajando en temas de derechos humanos, en temas de paz, de reconciliación. Don Arturo, muchas gracias también por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Carlos, por tu amabilidad y darnos este espacio tan importante. Muy importante conversar de esto en la televisión local. Por supuesto, también muchas gracias a ustedes que a esta hora hacen parte de esta opinión, que pueden seguir a través de Facebook Live, Canal Cartagena. En primera instancia, les quiero preguntar, señora Nelcy, ¿qué considera usted como la paz? Yo creo que la paz es la articulación y es la concreción de todos los derechos que tenemos como humanas y como humanos. O sea, la paz no es algo gaseoso, es algo que se concreta en el cuerpo y la vida de todas las personas. Si tenemos una vivienda, si tenemos salud, si tenemos justicia, todo eso hace parte de la paz. O sea, la paz no es algo gaseoso, es algo que se concreta en el cuerpo y en los territorios. ¿Puedo entender entonces que se refiere usted a que los ciudadanos tengan sus derechos o sus necesidades básicas satisfechas? Sí, no solamente las necesidades básicas, sino tengan esa oportunidad de vivir dignamente. En eso considero yo que se concreta la paz. Don Arturo, ¿usted qué opina luego de todo ese gran trabajo que ha venido haciendo? Sí, creo que Nelcy apunta a un tema fuerte, que no puede haber paz si no hay derechos sociales. Sin embargo, por la misma crisis del conflicto armado, a veces enfatizamos que la paz sería el momento en que la sociedad tramita pacíficamente sus conflictos, no acude a la violencia, no acude a la extorsión, no acude a las amenazas. Y creo que es una combinación que debemos tener presentes, sobre todo en países con tantas desigualdades sociales como Colombia. Y entonces yo le pregunto, señora Nelcy, teniendo en cuenta, ya poniendo un territorio Funsared que opera en Santa Rita, ¿cómo construir paz en un territorio como el Cerro de la Popa, por ejemplo, que tiene todas estas condiciones de situaciones de inequidad, de pobreza, de fronteras invisibles? O sea, ahí no hay un conflicto como el que hemos vivido en zonas rurales, pero hay otros conflictos muy poderosos que también generan violencia. Así es, una apuesta de Funsared como organización de la sociedad civil y que está clara frente a todo lo que es la concreción de la paz, es tener esa claridad de que entre el Cerro de la Popa y el Caño de Coangola existen personas que, como lo dices tú, tienen esas carencias, pero que la apuesta como tal de Funsared es precisamente la articulación de todos estos colectivos, trabajar con ellos, que tengan la claridad de que trabajando dignamente, articulándose desde sus colectivos, desde sus organizaciones y haciendo exigencia y trabajando comunitariamente, podemos llegar a construir esa paz que tanto anhelamos, porque como lo dice, la paz realmente es la concreción y es la articulación entre colectivos
comunitarios, entre esa articulación entre la comunidad y la institucionalidad, que le apuntan precisamente a esos procesos de reconciliación, a esos procesos de tolerancia, esos procesos de encontrarse los unos con las otras, porque eso es la paz, así lo consideramos. Considerando también el territorio, y un territorio que también estuvo fuertemente marcado por el conflicto armado, y es los Montes de María. Transitaba por ellos el domingo de pura casualidad, y veía por supuesto, con un poco de, ¿cómo decirlo?, memoria. Veía en la plaza principal de San Juan, el Museo Itinerante de los Montes de María, cómo estaban las 15 fotografías de las personas que murieron en la masacre de los Guaymaros hace 17 años, por ejemplo. ¿Qué trabajo se viene haciendo desde los Montes de María para lograr la paz anhelada, señor Arturo? Bueno, la verdad es que han sido múltiples, digamos, los ensayos, las iniciativas de construcción de paz, de convivencia, desde los colegios, iniciativas que provienen del sistema educativo, desde las entidades territoriales, desde el gobierno nacional con sus programas de desarrollo y paz de Montes de María, con el laboratorio de paz. Incluso las universidades también han aportado con sus estudios, de manera que Montes de María, asimismo que ha habido un conflicto entre actores armados, han causado tanto daño, han causado más de 100 masacres, y los desplazamientos y los despojos. También al tiempo las comunidades han también reaccionado, han resistido, y es uno de los aspectos más relevantes que tiene el conflicto, que tiene su lado negativo, pero también el ser humano en medio de esas dificultades y de esos daños reacciona, hace resiliencia y despliega todas sus capacidades de reconstruir sus tejidos sociales, reconstruir sus proyectos sociales y proyectos de vida. De manera que eso es lo que uno puede también señalar como un balance ahora a estas alturas del conflicto y del posconflicto. Pero particularmente en los Montes de María, o de pronto en algún municipio, si usted conoce una experiencia más particular, ¿cómo es que están concibiendo en ese territorio la paz? Desde ese territorio, o sea, parados en esa llanura o en esa alta montaña o en esta zona de pronto al lado de un río. ¿Cómo es que eso se construye en esas zonas que de pronto los cartageneros a veces no entendemos, no dimensionamos, no comprendemos porque no estamos allá y porque no vivimos la crueldad de la guerra de ese lado negativo del que usted estaba hablando? Hablemos de lo positivo, cómo la gente está haciendo para desde los colegios, desde las universidades, desde la participación estatal, una construcción que permita a la gente ser resiliente. Sí, hay una experiencia maravillosa que ha congregado aproximadamente 38 movimientos sociales y 300 organizaciones de base, que es el espacio regional de construcción de paz de Montes de María, que desde hace más de 6 años viene reuniéndose cada mes en un municipio distinto, en forma itinerante. El mes pasado se reunió en Toluviejo, y así va recorriendo los 15 municipios. Y en verdad que es una experiencia formidable de esa pujanza de la economía campesina, de esos campesinos que se están sobreponiendo a las gravísimas consecuencias del conflicto armado. Allí también hay que destacar cómo ellos están convocando a la cooperación internacional, convocan a las embajadas extranjeras, convocan al gobierno nacional y los sientan cada mes para que expliquen sus programas. De manera que creo que es uno de los ejemplos. Hay 2 más que también tienen su relevancia, pero el espacio regional
que se nutrió de la caminata pacífica del 2013 de la alta montaña y de la movilización que hizo la gente de Mampuján cuando logró la sentencia y no se le pagaba en diciembre del 2011. Esos dos movimientos le dieron un gran realce a este espacio regional y hoy es una plataforma social que es ejemplo a nivel nacional de construcción de paz después de estar en la y de estar emergiendo de las cenizas del conflicto armado. Doña Nelcy también viene trabajando en específicamente María la Baja, ¿no? Un municipio de los Montes de María donde también se vivieron y se sufrieron los rigores de la guerra, y hay también experiencias importantes aquí, muy cerca, a 1 hora de Cartagena. Sí, Funsaret acompaña y ha estado caminando con grupos de mujeres que han sido afectadas por este conflicto armado que hemos sufrido colombianas y colombianos, específicamente con mujeres de Playón, mujeres de Mates, mujeres también de los municipios de Santa Rosa, mujeres de Arjona, mujeres de Turbaco y otros municipios que han estado presentes en nuestro caminar. Estas mujeres a nivel ya pues específico regional se han venido reuniendo en un proceso que hemos llamado contra la desmemoria y el olvido, porque consideramos que este es un proceso en que las mujeres afectadas de manera diferencial de este conflicto tienen que decir su palabra, tienen que decir su verdad para que precisamente la paz pueda florecer. Entonces nos hemos venido reuniendo y acompañando con 25 mujeres víctimas del conflicto armado, y además ellas también han articulado y han unido este proceso a 8 jóvenes también víctimas que las han acompañado en esa apuesta política por que sus cuerpos hablen y digan cómo ha sido esa afectación, pero también lo más importante, cómo han salido sobrevivientes de esta problemática. Y es así como la apuesta política de estas mujeres enamoró y se enamoró a otras 4 organizaciones a nivel nacional, y pudimos tener la certeza y el privilegio de construir con ellas, con esas 4 organizaciones a nivel nacional, como fue con la Corporación Vamos Mujer, como la Casa de la Mujer, como el CPC en Bogotá y Funsaret. Estas mujeres se han unido y hoy precisamente fue la apertura de una gran muestra exposición que hemos llamado Mujeres, Memoria, Cuerpo y Territorio, narrativas contra la desmemoria y el olvido. Y precisamente esa fuerza que llamamos contra la desmemoria y el olvido es porque sabemos que la paz se debe concretar con hechos reales, y estas mujeres nos están dando con sus testimonios esa posibilidad de decir estamos en el camino y en defensa de esa paz, que es un derecho que tenemos a vivirla, que es un derecho que tenemos a defenderla, que es un derecho que tenemos de protegerla. Entonces desde ahí estamos concretando eso que decimos que queremos vivir, hombres y mujeres, pero quiero referirme específicamente en este caso a las mujeres, eso que llamamos paz, eso que queremos decir, que la paz sea posible y que la paz florezca. La señora Nelcy toca un tema muy importante que tengo en mis anotaciones, y es el olvido y el perdón. ¿Cómo está trabajando la Comisión de la Verdad para que a través de la verdad se perdone, pero que no se olvide jamás lo que ha tenido que vivir el país y los territorios por cuenta de la violencia? Sí, ese es un tema, pues ya los colombianos tenemos algunos años, y la Comisión de la Verdad lo que ha hecho es recoger esas experiencias, y nosotros acá en la Comisión, con base en los acuerdos de La Habana, hay el objetivo de reconocimiento es una de las digamos, requisitos para que los miembros de la FARC
obtengan los beneficios que consagra estos acuerdos, y es reconocer sus responsabilidades en el conflicto armado. Esta es una labor que tiene que presentarse y registrarse en la JEP y en la Comisión de la Verdad. Y a partir de ese reconocimiento es que las víctimas pueden luego dar el perdón, es decir, darle una segunda oportunidad a esas personas. Y este es un proceso que ya con las AUC en los años, desde el 2005, con la Ley de Justicia y Paz, ya es un camino que se ha recorrido. Se ha forjado. Y aquí en el Caribe, en el caso nuestro regional de Montes de María, Cartagena y el Canal del Dique, hicimos un proceso muy importante en donde los líderes del bloque Héroes de Montes de María, Uber Banquet, Juancho Dique, Sergio Córdoba, que era el Gordo o el Caracortá, ellos hicieron reconocimiento, hicieron subversiones, pidieron perdón, y las comunidades de Mampuján, de San Onofre y de acá de Cartagena le dieron el perdón, y ese proceso ha servido para que en María la Baja esas víctimas, hoy haya una víctima que es Gabriel Pulido, que está aspirando a la alcaldía. Es decir, lograron superar esos terribles daños tanto emocionales como económicos, se empoderaron, y hoy en vez de estar con la cabeza agacha, en vez de estar por fuera de la sociedad y del sistema político, hoy Y de la toma de decisiones. Hoy están disputándose en franca lid en el juego de la democracia, y a nosotros nos parece un extraordinario ejemplo de cómo las víctimas, a través de estos procesos de reconocimiento y de reconciliación, pueden nuevamente recuperar su identidad política. Muy bien, en esta opinión también cuentan las de los internautas y leemos un par. En primera instancia, el señor identificado como JC 49266 dijo, comillas, solo habrá paz cuando los políticos se dediquen a ejercer con decencia su actividad y no lo que hacen casi todos, que es un PhD en delincuencia organizada. También está la opinión de Electro 93, la paz se construye con inclusión social, económica, con el fortalecimiento de la cultura, además de revertirse del abandono estatal que tiene Bolívar. Son las 7:48 de la noche, los invito a que vayamos a una breve pausa de comerciales, pero en instantes volvemos con esta opinión. ¿Quién es el alcalde? William, porque Cartagena lo necesita. Un hombre bueno, él es del pueblo, porque en la vida se siente melo. ¿Quién es el alcalde? William, porque Cartagena lo necesita. Él es honesto y sin pretexto, nos satisface a mí y al resto. ¿Quién es el alcalde? William, porque Cartagena lo necesita. Por fin tendremos uno de los nuestros, hagámoslo juntos. En este edificio anualmente se pierde 1.800.000 millones de pesos para resolver los graves problemas de salud, educación, pobreza, miseria, movilidad de los cartageneros. Por eso el 27 de octubre debemos derrotar la corrupción, votando por Nabil a la alcaldía, cuarto bate en el tarjetón. Cartagena no resiste más escándalo de corrupción, votemos por Nabil a la alcaldía. El costo del envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Efecti, girando a tu lado. Vigilado Mintic. Yolanda es la fuerza de Cartagena. Es la alcaldesa. Yolanda es la fuerza de Cartagena. Es la alcaldesa. Vamos con Yolanda. La fuerza de Cartagena. Es la alcaldesa. Juntos somos la fuerza de Cartagena. Vamos todos con Yolanda Won.
Llegó el aniversario del Gigante del Hogar. Es una misión para comprar con los mejores precios de la ciudad. No te lo pierdas del 5 de septiembre al 5 de octubre. Tú verás si decides aceptarlo. Gigante del Hogar, gigante en economía. Para María, su padre es un verdadero superhéroe y quiere que regrese a casa sano y salvo. Adiós, papá. Él es uno de los tantos personajes que a diario luchan por mantener limpia nuestra ciudad. Sin embargo, su trabajo ocasionalmente puede ser muy peligroso. Disponer de manera inadecuada los residuos de vidrio y jeringas puede causarle no solo accidentes a los tuyos, sino a nuestros operarios. Por eso, antes de disponer residuos de vidrio, debemos protegerlos con cartón y cinta. Igualmente, las jeringas debemos protegerlas con su capuchón o disponerlas en recipientes de paredes rígidas. Con estas simples acciones contribuimos a la seguridad de nuestros operarios. Mi seguridad depende de ti. Actúa responsablemente. Veolia, renovando el mundo. Continuamos en La Opinión, muchas gracias por estar con nosotros. Yo les preguntaba qué hacer para que la ciudadanía en general, el señor, la señora, el joven que nos está mirando, ojalá los jóvenes nos estén mirando, se vinculen a procesos como el que están haciendo estas 4 organizaciones nacionales de mujeres para visibilizar a través de su propio cuerpo, que en algún momento fue trinchera de la guerra y de los señores de la guerra y ahora se convierte en un instrumento para comunicar paz. Pero para que la ciudadanía en general se entere, se vincule a los procesos, al menos asista a esta clase de puestas en escena. ¿Cuál cree que debería ser la invitación y la estrategia para tal fin? Bueno, tenemos una estrategia clara y es que en Funsared brindamos asesoría, tenemos un centro de asesoría psicosocial, tenemos un centro de asesoría legal y a partir de las necesidades de la propia gente, o sea, eso es totalmente abierto. A partir de eso también tenemos unos programas como por ejemplo el programa 1,10 metro con niños y niñas que apunta y hace énfasis en la participación de las niñas y de los niños y que los barrios de Cartagena estén a la altura de los niños y a la altura de las niñas. Igual tenemos el Comité de Jóvenes por la Paz, que es todo una articulación de jóvenes de diferentes barrios de Cartagena que están en un proceso de formación y están en este momento precisamente están en todo el análisis y debate frente a el análisis de los diferentes candidatos y sus programas para crear ellos su voto de opinión. Tenemos también precisamente la oportunidad con las mujeres víctimas del conflicto armado y víctimas de violencia de género que tienen diferentes programas y que se pueden articular en el momento que quieran a nuestros programas en Funsared. Funsared tiene un equipo interdisciplinar, es docentes, tiene abogadas, tiene psicólogas, bueno, es un equipo interdisciplinar en el que estamos al servicio de los derechos humanos, al servicio de la paz, al servicio de lo humano y, ¿por qué no?, en la defensa también de esos bienes públicos que también si nosotras y nosotros los defendemos podemos hacer buen uso de ellos y pueden servir para que esa paz que tanto queremos sea una realidad, atendiendo también a la necesidad de la gente. Bueno, eso está muy bien, doña Nelcy, pero ¿cómo hacemos que la ciudadanía que no vive en Santa Rita, por ejemplo, y que no está expuesta al discurso constante de la gente de Funsared, se vincule a los procesos? Eso es, como creo yo, el gran reto y por eso le traslado la pregunta. Es un gran reto y precisamente nosotros tenemos el sistema de réplicas. Por ejemplo, tenemos cursos con mujeres de Santa Rita, pero ellas se convierten en esas multiplicadoras en otros barrios y es así como nosotros vamos acompañando. La semilla va creciendo en otras partes. Creciendo y se va sembrando en diferentes partes del suelo y del territorio. Muy bien. Hablábamos también del reto que le toca ya a los entes territoriales para vincularse. No es solamente al ciudadano de a pie que se muestra indiferente, sino a las
entes territoriales que quizás ven el concepto de construcción de paz desde los territorios de manera muy distante. ¿Usted cómo lo percibe, teniendo en cuenta que es el representante de la Comisión de la Verdad en la región Caribe y que tiene un panorama mucho más amplio de todo este gran Caribe? Sí, yo creo que hay organizaciones sociales como la que anima Nelcy, que hacen un trabajo formidable de pedagogía, pero ese trabajo, como lo has advertido ya, queda muy circunscrito, y por eso el llamado es a que las alcaldías, a que las gobernaciones y los medios tengan su espacio sobre el tema de construcción de paz, así como nos enseñamos a acudir a la violencia, así como generamos una cultura de violencia para contrarrestar esos hábitos y esas formas. Necesitamos que toda la sociedad, en este caso los medios, las entidades territoriales, pueden apoyar y contribuir a esta nueva cultura que necesita el país para que la violencia ya sea finalmente una cosa del pasado. Pero se están vinculando las organizaciones no, porque las organizaciones sí que están haciendo un trabajo, pero los entes territoriales, por ejemplo, la alcaldía de Cartagena y la gobernación de Bolívar, ¿sí están jugando un papel realmente protagonista en este tema de sacarlo del discurso y convertirlo en acciones? No, su labor es muy precaria. Las mesas de víctimas que se han creado, esa gente dedica su rato a reunirse, a capacitarse, todo también lo hacen como se dice en el argot popular, con las uñas, porque no hay colaboración. Para que les ayuden a capacitarse tienen que meter tutelas. Entonces, sin duda es una gran deuda que tienen las entidades territoriales, que son las que se suponen que están más cerca de las víctimas y deberían entender y deberían comprender esa necesidad, y las vemos muy distantes, muy retraídas a este tremendo reto que debe asumir el país, que es el de concientizar y generar una cultura de paz. Se celebró y iniciaba el programa con ese comentario, la Semana por la Paz, la semana pasada. De hecho, este programa estaba establecido para que lo hiciéramos la semana pasada, pero pues por cuestiones del partido de fútbol Colombia-Venezuela, pues lo modificamos en aras de que la gente pudiera tener la concentración para este importante análisis. Entonces les pregunto, ¿consideran ese un escenario importante para que los ciudadanos del común se vinculen a la construcción de una paz estable y duradera? ¿O qué pudieran ustedes aportar desde sus experiencias como sugerencia para esa Semana por la Paz? Primero usted, señora Nelcy. Todo espacio que se crea o que existe para que las personas, los ciudadanos y ciudadanas de Colombia se unan para la construcción de paz son válidos, todos. Espacios como la Semana por la Paz, espacios como las personas que se unen en el barrio para defender que en la calle todos los vecinos se unan y celebren la vida, esos son válidos y son muy bonitos para la construcción de paz. Lo que quiero decir con esto es que la Semana por la Paz es un espacio muy válido y muy pertinente en este contexto que estamos en Colombia de posacuerdo para la construcción de paz. A mí me llamaba la atención que el último día, que fue como un debate o una conversación con los líderes y víctimas de los Montes de María, fue donde menos público asistente participó. ¿Usted qué opina sobre la pregunta? Solo hacía la anotación. Sí, es que ser líder es un motivo para desprestigiar a alguien. Dedicarse al tema de la paz ha sido Entonces necesitamos reeducarnos, necesitamos que la gente entienda que la democracia no puede existir sin líderes. Entonces, donde haya un líder, todos deberíamos estar, donde hay un líder sindical. Lamentablemente hemos desprestigiado esas funciones tan vitales en una sociedad, que los asesinan y tampoco nos movemos suficientemente. Entonces, creo que
todos tenemos experiencias de convivencia, porque es que el género humano tiene esa actitud, así como tiene las actitudes de violencia, también tiene las actitudes de la convivencia. En los colegios tenemos gente en las empresas, en todos los espacios sociales. Entonces no hay sino que promoverlas, hacer pedagogía, usar estas organizaciones sociales como FUNSARED, que es una extraordinaria organización con muchos años de labor, de trabajo concienzudo, y darle mucho más juego, permitirle que tenga un programa de radio para que se divulgue más y que entendamos que esto no podemos dejar atrás la violencia si no nos reeducamos en buenos comportamientos, en comportamientos de respeto al otro, de respetar la diferencia y esas consideraciones que habíamos comentado. Siendo las 8 de la noche, entonces queda como conclusión, me voy a tomar la libertad de hacerla, y es que nos toca reeducarnos, ¿no? En ese caso, las nuevas generaciones serán claves para que lo que soñamos desde hace 200 años, que es un país en paz, pueda en algún momento de la historia de esta nación se dé. Hay que decir también, y el señor Arturo lo mencionaba, la importancia de redimensionar el concepto de líder social, de acompañarlo, abrazarlo y rechazar hechos de violencia contra ellos. Aquí tenemos dos que representan muy bien esa clase de procesos, y a quien les doy las más sinceras gracias a don Arturo, que pues también sacó parte de su tiempo y quien tiene que bajar por su responsabilidad y sale de aquí a viajar, entonces muy amable. También a doña Nelcy, muy amable por haber aceptado la invitación, y finalmente aproveche 30 segundos que se me acabó el tiempo para que invite a la actividad. Sí, Carlos, para invitar que a todas las personas que nos acompañen el 19 a las 3 de la tarde, donde estas mujeres víctimas de conflicto armado van a presentar 4 escenas, 4 puestas en escena, y nos gustaría que nos acompañaran. Entonces, ¿dónde va a ser? Eso está, FUNSARED está en la carrera 17, número 54A96, ahí es al lado del mercado de Santa Rita. Santa Rita, que acaba de abrir. Entonces se van temprano, hacen mercado de Santa Rita y luego se van para FUNSARED y conocen gente y viven esta experiencia. También, don Arturo, muchas gracias. Muy amable tú, Carlos, en verdad que muy interesante tu programa y el enfoque que le das. Gracias a ustedes también por haber aceptado la invitación, al equipo técnico. Este programa lo podremos ver en repetición a la 1:30 de la tarde y por supuesto en las plataformas audiovisuales que dispone el mundo. Chao.